Bien, gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Bien, a continuación, hermanos, nuestros hermanos van a proceder a entregarles el material que vamos a utilizar como recurso para poder seguir desarrollando la tarea que como supervisores nos corresponde poder cubrir. Recuerden, hermanos, que ya venimos desde hace algunos lunes llevando este seminario de formación para supervisores y estamos ya casi en la recta final de este proceso. Así que yo animo a los hermanos supervisores, hermanas supervisoras, para que puedan desempeñar la labor que el Señor les ha delegado. Vamos a abrir la Biblia. Lo vamos a hacer en Efesios capítulo 4, versículo 16. La palabra de Dios nos dice: y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Oiga esta parte final del verso 16. Cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Bien, hermanos, esta noche quiero compartir con ustedes el tema fomentando el trabajo en equipo. La semana o la última vez que estuvimos desarrollando este tema de la supervisión, estuvimos hablando acerca de cómo los supervisores resuelven los conflictos. Y obviamente, hermanos, que si existen conflictos al interior de los sectores, es porque no hemos sido enseñados a crear una cultura de trabajo en equipo. Y en realidad, hermanos, el trabajo en equipo es fundamental porque todos los avances que se pueden ver hoy en día no han sido el resultado de un solo hombre, sino que es el resultado de un trabajo que en armonía trata la manera de sacar lo mejor de cada persona. Al hablar acerca de la obra de Dios, es importante que también nosotros entendamos que esta va a salir adelante en la medida en que nosotros trabajemos en equipo. Y los supervisores juegan una gran responsabilidad en esta tarea, que es fomentar el trabajo en equipo. Como ya lo dije, todas las invenciones, avances que la humanidad ha tenido han sido el resultado de ese trabajo en equipo. Nadie puede atribuirse un éxito de manera particular. Aún aquellos grandes artistas, pintores, músicos que han dejado huella en la historia de las artes, pues tuvieron que trabajar en equipo con sus maestros, con sus mentores que les capacitaron y sacaron lo mejor de sí. También, hermanos, el mejor ejemplo que tenemos de esto es nuestro Señor Jesucristo, quien les enseñó a un grupo de 12 hombres a trabajar en equipo, y fueron estos a los que, según el Evangelio de Juan llama, fueron conocidos como sus apóstoles, es decir, sus enviados. Los supervisores que tienen más éxito en el trabajo celular son aquellos que logran fomentar, crear, impulsar o estimular una cultura de trabajo en equipo. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando, hermanos, de los patrones que sirven para que las personas generen hábitos. Nosotros, por ejemplo, vivimos en la cultura salvadoreña, y al hablar acerca de nuestra cultura tenemos ciertos patrones de comportamiento que son dados por la repetición de los ejemplos que se van suscitando de generación en generación. Eso
con el tiempo va fomentando una cultura. Obviamente que la cultura de una sociedad puede ser buena o puede ser mala, pero de lo que estamos hablando en esta ocasión, hermanos y hermanas, es de crear una cultura positiva en nuestro trabajo de evangelización. Por eso es que el primer elemento que todo supervisor necesita estimular dentro de su área de trabajo es que lo mejor de cada uno no radica en la individualidad, sino en lo que podemos llegar a hacer juntos. Cuando reconocemos, hermanos, que el trabajo en equipo no solamente es importante, sino que reconocemos y nos esforzamos por ser los mejores miembros del equipo, es cuando finalmente, hermanos, vamos a lograr hacer algo que va a ser memorable en la historia. Piense por un momento cómo es que la tarea de evangelización ha logrado perdurar por 2000 años. Eso solamente fue posible porque nuestro maestro, nuestro modelo, el Señor Jesús, tuvo la capacidad de entrenar y fomentar una cultura de equipo. Y eso es lo que ha permitido que el cristianismo haya perdurado tanto tiempo y sea trascendente. Entonces, hermanos, si el Señor nos ha dado este ejemplo, es acá donde debemos de colocarnos en una perspectiva adecuada, y es que uno tiene que reconocer sus limitaciones. Uno tiene que reconocer que uno es demasiado pequeño para poder hacer grandes cosas. No es cierto que un solo hombre es capaz de hacer realidad una visión por sí solo. Aún el llanero solitario necesitó a su caballo para realizar sus hazañas históricas en esa historia que todos recordamos. A esto, hermanos y hermanas, se le debe de sumar que si la obra de Dios es un desafío grande y es trascendente porque nos supera a nosotros, es decir, que llegará un momento en que usted y yo no vamos a estar en esta tierra si el Señor no ha venido. Pero ¿qué va a permitir la perduración de la obra de Dios? ¿Qué va a permitir el avance de la iglesia? ¿O qué hará de la obra de Dios que sea trascendente? Que nosotros fomentemos una buena cultura de trabajo en equipo. Esto es lo que llama John Maxwell, un especialista en materia de liderazgo, la ley de lo trascendental. Es decir, que las cosas que trascienden en el tiempo solamente son posibles cuando se entiende que estas cosas trascendentes no se pueden hacer al llanero solitario o como solos. Él dice lo siguiente: no hay problema que no podamos resolver juntos, y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos. Si la obra de Dios, hermanos y hermanas, es algo tan grande, pues es algo que no vamos a realizar solamente nosotros, sino que necesitamos colaboradores fieles que nos impulsen, que nos sumen a alcanzar esa tarea. Pablo tenía un equipo misionero con el que impulsaba la evangelización en el Imperio Romano. Pablo no hubiese, hermanos y hermanas, hecho lo que hizo si no hubiese sido por personas como Timoteo, como Tito, como Epafrodito, como Lidia, personas que se convirtieron en sus colaboradores. Bastaría solamente leer el capítulo final de la carta a los romanos para notar que Pablo no trabajaba solo, sino que lo que hacía era armonizar su equipo. Y aun cuando habían diferencias entre las miembros de su equipo, como por ejemplo aquellas dos mujeres que tenían alguna rivalidad, Pablo trata la manera de amonestarlas por medio de otro miembro del equipo para que limaran sus asperezas. Entonces, ¿por qué es importante trabajar en equipo? Vamos a mencionar, hermanos, algunas razones
de por qué es importante trabajar en equipo. En primer lugar, trabajar en equipo eleva el potencial de las personas. Cuando nosotros involucramos a las personas en una tarea específica, ellos participan, tratan la manera, hermanos y hermanas, de proporcionar recursos, ideas, que solo una persona no podría proveer si solamente a él le correspondiera hacer una tarea. Entonces, los equipos elevan el potencial de los líderes y atenúan sus debilidades. ¿Por qué razón? Porque cuando a un líder, si es líder y trata la manera de potenciar a su equipo de trabajo, eso, hermanos, fortalece al líder y fortalece a sus colaboradores. Pero cuando una persona quiere trabajar solo, sin comunicación con los demás, su capacidad de liderazgo se reduce y sus debilidades son más notorias. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros debemos de escoger elevar el potencial de las personas. Otra razón de por qué es importante trabajar en equipo es porque cuando trabajamos en equipo multiplicamos las oportunidades. Es decir, que los equipos proveen múltiples perspectivas sobre cómo enfrentar determinada situación. Los equipos, hermanos y hermanas, proveen de esas alternativas para cada situación. ¿Qué pasaría, hermanos, si por ejemplo en el sector resulta ser que se cierra una célula porque un anfitrión tiene que cambiarse de domicilio? Entonces, si el supervisor trata la manera de enfrentar ese problema él solo y no lo comunica al sector, obviamente que las alternativas, las perspectivas van a ser limitadas. Pero ¿qué ocurre cuando un supervisor se reúne con su equipo de trabajo y les dice: hermanos, quiero decirles que la hermana Menganita, por una situación familiar, ha tenido que moverse de domicilio y no tenemos un hogar para realizar la célula? ¿Tienen ustedes alguna alternativa de cómo podemos paliar la situación? Y es ahí donde van a surgir las ideas, es ahí donde van a surgir las perspectivas. Es decir, que cuando nosotros involucramos a las personas, ellos también van a multiplicar las oportunidades que vamos a poder desarrollar para que el trabajo se vuelva efectivo. Si nosotros tomamos en cuenta eso, hermanos, va a facilitarnos el poder encontrar soluciones. Pero también usted va a descubrir el potencial que encierran sus líderes, sus anfitriones y sus colaboradores. Una tercera razón de por qué es importante el trabajo en equipo es porque esto desarrolla un carácter equilibrado en el supervisor. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un líder, ante la ausencia de un anfitrión, le dice al supervisor: mira, hermano, fíjese que en mi casa se hace la célula infantil y mi casa es bastante grande, podemos utilizar el patio de la casa para hacer la célula infantil, para que los niños tengan más espacio, para que la lideresa tenga más espacio para realizar las dinámicas, en tanto que la célula que teníamos en la casa de la hermana María la podemos hacer en la sala de la casa. Y resulta que el supervisor le toma la iniciativa al líder y se hace. Y resulta ser que cuando se traslada la célula a la casa de la hermana, resulta ser que llegan más personas, resulta ser que hay más amigos. Entonces, ¿quién se va a llevar el crédito de esa victoria? El equipo. No va a ser solamente el líder, no va a ser o el supervisor que va a decir: bueno, es que a mí se me ocurrió esa gran idea y por eso es que la obra de Dios sigue avanzando. No, porque cuando se comparte el trabajo y se descarga en el equipo y se tiene una victoria,
la victoria no es solamente del supervisor, es de todo el equipo, es de todos aquellos hermanos que se involucraron en la solución. Pero también, como en la obra de Dios se tienen fracasos, las responsabilidades de una derrota recaen en todo el equipo. Hermanos, cuando hay un partido de fútbol y resulta ser que el equipo se vuelve en ganador, pues obviamente que tal vez uno o dos marcaron los goles en el marco del equipo contrario, pero la gente no dice: este es el campeonato de Messi, por ejemplo, o este es el triunfo de no sé qué otro jugador, ¿verdad? Uno no dice eso, dice que ganó el Mundial Argentina, el equipo de la selección de Argentina. Digo pues porque yo no sé quién ganó el Mundial, ya saben ustedes, ¿verdad? Pero nosotros decimos: lo ganó el equipo tal. Pero igual, ¿verdad? Cuando hay una derrota en el equipo, uno no dice cosas como: es que fue la derrota del portero, a él fue que le metieron todos los goles. No, la derrota es de todo el equipo. Lo mismo ocurre en la obra de Dios. Cuando se tienen éxitos, los éxitos son de todo el equipo. Cuando se tienen fracasos, es de todo el equipo. Pero ¿qué hace eso, hermanos? Eso logra formar un carácter equilibrado en las personas, comenzando por el supervisor. En el supervisor, que por decirlo así es el director técnico del equipo, él no se va a atribuir solo esa victoria, sino que es una victoria de todo el equipo. Y eso le va a generar a él humildad. ¿Qué ocurriría si un supervisor se atribuye todo el éxito de su trabajo? Eso genera arrogancia. Pero la arrogancia, hermanos, es un carácter desequilibrado, es un carácter desbalanceado. Pero cuando el equipo tiene humildad, o cuando el supervisor tiene humildad, eso genera un carácter equilibrado en él y en las personas. Porque cuando a las personas se les reconoce que están haciendo bien su trabajo, ellos se sienten estimulados, se sienten valorados, se sienten apreciados. Una cuarta razón de por qué es importante el trabajo en equipo es porque esto fomenta la transparencia. Cuando el supervisor quiere hacer las cosas él solo y no involucra a los líderes, se corre el riesgo de que no le dé cuentas a nadie de lo que está haciendo. ¿Qué pasaría, hermanos, si de repente el supervisor dice: hermanos, vamos a sacar el transporte para el culto de este domingo, así que todas las células tienen que darme su aportación para el transporte y me lo tienen que dar a mí porque yo lo voy a pagar? Y resulta ser que el bus llega, recoge a los hermanos y bien, todo se hizo como se había señalado. Pero como el supervisor se encargó de recoger el dinero, de pagarle al busero, de llevar el bus a la colonia, entonces ahí no hay un proceso de rendición de cuentas. Pero ¿qué pasa cuando el supervisor delega y dice: bien, hermanos, este domingo hay que sacar el transporte, así que yo le voy a delegar al hermano líder que recoja lo de esta semana y a él se lo van a dar, y le voy a pedir a mi hermano sultano que sea él quien pague el transporte? Entonces, en ese trabajo en equipo se transparenta el trabajo, se transparenta la inversión, hay una rendición de cuentas. Una quinta razón de por qué es importante el trabajo en equipo es porque esto fomenta el discipulado. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando en la conferencia que desarrolló el pastor general acerca de lo importante que es hacer discípulos. Cuando usted fomenta un trabajo en equipo, eso permite lazos de hermandad. Cuando el supervisor involucra a los anfitriones, a los líderes, a los colaboradores, eso poco a poco va generando lazos de hermandad y de compañerismo.
Pero en la medida en que el supervisor los va involucrando, en esa misma medida los va discipulando. En realidad, hermanos, todo esto es una cadena de discipulado. Los pastores tenemos la responsabilidad de discipular a los supervisores. Los supervisores tenemos la responsabilidad de discipular a los líderes, y así sucesivamente. Pero por eso es que es importante que trabajemos en equipo. Estas 5 razones son valederas para nuestro trabajo. Pero surge la pregunta: ¿qué impide el trabajo en equipo? ¿Qué puede impedir el trabajo en equipo al interior de los sectores? Vamos a mencionar al menos estas causas. El primer problema que impide a una persona trabajar en equipo es su ego. El ego, hermanos y hermanas, es la autosuficiencia o la sobrevaloración que se tiene de sí mismo. Para trabajar en equipo se necesita mucha humildad. Se necesita reconocer que nosotros solos no podemos hacer las cosas. ¿Se imagina, hermanos, una iglesia donde el pastor ora, toca los instrumentos, dirige las alabanzas, predica, recoge la ofrenda, abre las puertas de la iglesia, cierra las ventanas de la iglesia, hace limpieza, predica, y todo lo quiere hacer él? Las cosas no funcionarían. Pero si usted se fija, para que una congregación de estas dimensiones pueda funcionar, se necesitan muchas personas para que el trabajo siga avanzando. Entonces, hermanos, yo como pastor reconozco que les necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. Todo eso, hermanos y hermanas, va consolidando lo que se conoce como una visión compartida. El mayor problema de una organización es cuando hay múltiples visiones de trabajo. Cuando alguien quiere hacer una cosa, otro quiere hacer otra cosa. ¿Pero por qué? Porque quiere imponer su propia visión. Pero ¿qué pasaría si nosotros construimos una visión de trabajo y nuestra visión de trabajo es la evangelización? Pero para nosotros nuestra forma de trabajar es a través de las células, es a través del trabajo celular. Usted se fija que acá, hermanos, no tenemos actividades de vamos a ir a evangelizar a las calles, o vamos a ir a evangelizar, hermanos, de uno a uno en el autobús. Todas esas cosas la iglesia las hizo en sus primeros años, y esa fue la visión en sus orígenes. Pero cuando la iglesia adopta el sistema celular en el año 86 en San Salvador y en el 87 acá en Santa Ana, toda la iglesia abrazó esa visión. De tal forma que no es que estemos diciendo que aquello no sea importante o no tenga valor, sino que nuestra visión de trabajo es esta, el sistema celular. Habrán otras iglesias que lo harán de otra manera, pero serán ellos. Por eso es que a veces hay hermanos que se me acercan y me dicen: hermano, acá lo que nos hace falta es ir a las colonias y evangelizar de puerta en puerta. Ya han habido hermanos que me han dicho eso. Ya han habido hermanos que también me han dicho: hermano, ¿y por qué no hacemos esta otra actividad evangelizadora? Y yo siempre tengo que decirles: es que esa no es la visión de trabajo de esta iglesia. La visión compartida es a través de los grupos pequeños. Una segunda razón de por qué las personas no trabajan en equipo es por su inseguridad. Muchas personas no promueven el trabajo en equipo porque se sienten amenazados. Y por lo general, hermanos, un líder inseguro no le gusta trabajar en equipo. No le gusta trabajar en equipo porque trabajando en equipo hay que rendir cuentas, trabajando en equipo tenemos que involucrarnos todos, trabajando en equipos cada quien tiene la parte que le corresponde. Pero cuando un supervisor o un líder no promueve el trabajo en equipo, es por inseguridad. Y su inseguridad radica al menos en 2 razones. El líder inseguro trata la manera de mantener en control él todas las cosas.
Trata la manera de mantener en control a las personas y eso lo vuelve en una persona controladora y eso lo hace inseguro. Si de repente hay un líder que le dice: mira, hermano supervisor, y si gusta, ¿por qué nosotros no le ayudamos a pagar lo del bus? El supervisor inseguro lo primero que va a decir es: desconfía de mí. ¿Usted cree que yo me estoy robando el dinero? ¿Cree que no lo puedo hacer yo? ¿Cree que no sirvo yo para esto? Ese es un inseguro, hermanos. Y eso es algo que impide el trabajo en equipo. Pero otra razón que vuelve a las personas inseguras es el miedo a ser reemplazado por alguien que lo supere. De repente hay un líder en el sector que va destacando, que tiene mejores cualidades y va despuntando. El líder inseguro lo va a aislar, lo va a marginar, no lo va a involucrar, no lo va a convocar. Pero el líder seguro va a buscar ese tipo de personas porque son ellos los que lo van a sacar adelante. Decía Nicolás Maquiavelo que uno puede medir la calidad de un gobernante o la inteligencia de un gobernante por el tipo de personas que se rodean, por las que se rodea el líder, es decir, el gobernante. Usted puede ver, hermanos y hermanas, que a veces las personas tratan la manera de buscar perfiles bajos, personas que no lo superen porque es peligroso y me vaya a dar vuelta, ¿verdad? Pero eso habla de la inseguridad. ¿Qué ocurre entonces con un líder inseguro? Bueno, que eso va a socavar su propio potencial como líder, pero también le va a erosionar los esfuerzos que las personas puedan hacer para proveer soluciones. Un tercer elemento que impide, hermanos y hermanas, el trabajo en equipo es cuando una persona tiene un temperamento implacable. Es decir, aquellos que son mecha corta. ¿Cuántos se consideran acá mecha corta, hermano? Han venido mansas palomas hoy ahora. No. ¿Cuántos se consideran mecha corta, hermano? Bueno, lo felicito por la honestidad, hermanos. Todos tenemos malos momentos. No toda la vida andamos contentos, no toda la vida andamos risueños. Todos tenemos malos ratos. Pero ¿qué pasaría si un supervisor todo el tiempo anda con un temperamento irascible, enojado, molesto, que no le gusta que le pregunten nada? Eso no va a construir una cultura de trabajo en equipo. ¿Qué pasaría, hermano, si de repente hay un hermano que le vuelve a preguntar algo que usted ya dijo? Y alguien le dice: ¿y qué sordo usted? Que no oye lo que acabo de decir. Es alguien que tiene un temperamento irascible. Y eso, hermanos, estorba porque la gente dice: bueno, yo ni me le acerco porque no sé si me va a hablar o me va a morder, ¿verdad? Entonces, mejor de lejitos. Entonces, un temperamento implacable, la gente se equivoca, hermanos. Pero si uno tiene un temperamento implacable, la gente no se va a sentir estimulada. Entonces, todos puede ser que tengamos malos ratos, pero hay que bajarle un poco al sulfuro y debemos de permitirle al Espíritu Santo que nos llene. Amén, hermanos. Porque una de las características del fruto del Espíritu es la mansedumbre, es el dominio propio. Ahora, hemos visto las ventajas del trabajo en equipo, hemos visto qué es lo que impide el trabajo en equipo. Ahora es importante que conozcamos quiénes integran nuestro equipo de trabajo. En primer lugar, hermanos, la primera persona que integra su equipo es el pastor principal de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el pastor principal de la iglesia es el responsable de la visión de trabajo, es el responsable de la guía, no de la guía de células, aunque a veces sí toca. Hablo de del paso que se tiene que dar.
de la motivación de todo el liderazgo. La prioridad que le dé un pastor principal al trabajo celular va a determinar la naturaleza y la fuerza de una congregación. ¿Qué pasaría, hermanos, si los líderes, los supervisores nos vieran allá a las 500 a nosotros? Pues resultaría ser que diría, bueno, al hermano no le interesa el trabajo celular, pero usted sabe que todos los lunes estamos acá refrescando la visión, es decir, esta es la filosofía de trabajo, esta es la cultura que se debe de tener.